Capítulo 3. No puedo creer lo que estoy a punto de hacer. ¿De verdad voy a hacerlo? Mis manos tiemblan mientras sostengo el arma, el sudor frío recorre mi frente y mi respiración se acelera. Es una locura, pero aquí estoy, frente a esta puerta, sabiendo que del otro lado está la familia que he venido a destruir. ¿Cómo llegué a este punto? Entré en la casa con pasos silenciosos, el peso del arma en mi mano era insoportable, como si se burlara de mí con cada segundo que pasaba. Llegué a la habitación de los padres primero. Todo estaba en calma. Dormían plácidamente, sin sospechar nada, con una tranquilidad que yo había perdido hace años. Mirándolos, no pude evitar pensar en mi propia familia. ¿Así habrán estado ellos antes de que todo se convirtiera en caos? Mi mente comenzó a llenarse de imágenes de aquella noche, de los gritos, el fuego y la desesperación. Cerré los ojos, pero las imágenes no se iban. Estoy haciendo lo mismo que aquel hombre que me quitó todo. La idea golpeó mi mente como un relámpago. ¿Soportaré la culpa? ¿Podré vivir con esto? ¿O terminaré como él, incapaz de enfrentar el peso de mis actos? Mi dedo temblaba sobre el gatillo mientras me hacía estas preguntas. ¿Sería capaz yo de quitarme la vida también? Cada segundo parecía eterno, pero no podía permitirme dudar más. Había que hacerlo, rápido, antes de que la culpa me consumiera. Disparé al padre primero, luego a la madre. 2 disparos secos, uno tras otro, que rompieron la tranquilidad de la noche. Me quedé inmóvil, esperando el silencio, esperando el horror de lo que acababa de hacer. Pero entonces noté algo extraño. No había sangre. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras me acercaba a las figuras en la cama. Con manos temblorosas, levanté las sábanas y me quedé paralizado al ver que no eran cuerpos humanos. Eran maniquís. El aire me faltaba, mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo, pero no había tiempo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí algo frío y metálico en la nuca. Alguien me estaba apuntando. Una voz grave y firme me ordenó que me dirigiera al sótano. Miré alrededor y me di cuenta de que no estaba solo. Había más personas, todas armadas, rodeándome. No había escapatoria. Un paso en falso y sería mi fin. Descendí las escaleras, cada peldaño crujía bajo mis pies como si anunciara mi sentencia. Cuando llegué al sótano, me ordenaron sentarme en una silla en el centro de la habitación. Me quitaron el arma con rapidez y precisión, como si ya hubieran hecho esto miles de veces. Frente a mí apareció un hombre. Su rostro era serio, sus movimientos calculados. Me extendió una identificación. Era del FBI. Así que este es el infame Daniel, ¿eh? Dijo con un tono que era a la vez curioso y desafiante. Comenzó a hablar, explicando que él era un agente encubierto y que esta familia, la que había estado a punto de destruir, eran todos agentes del FBI. Me contó que llevaban 3 años detrás de mi jefe, esperando el momento perfecto para actuar. Intenté mantener la calma, pero mi mente estaba en caos. ¿Por qué me decían esto? ¿No temían que yo pudiera contarle todo al jefe? El agente negó con la cabeza, como si hubiera leído mis pensamientos. Sabemos quién eres realmente. Eres el niño que secuestraron hace 13 años. Aquel al que le arrebataron todo. Sus palabras me dejaron sin aliento. No sabía cómo responder. Él siguió hablando, como si cada palabra estuviera destinada a romper mis defensas. También sabemos que tienen a tu novia. Sabemos que harías cualquier cosa por salvarla. La mención de ella hizo que mi corazón se detuviera por un momento. ¿Cómo lo sabían? Les dije que era demasiado peligroso, que si algo salía mal no solo ella estaría en peligro, sino también las demás personas atrapadas en este infierno. Pero el agente no se inmutó. Por eso te necesitamos, dijo con calma. Tenemos un plan. Podemos sacarlos a todos y asegurarnos de que no haya más víctimas. Al principio, me negué. Era demasiado arriesgado. Pero entonces el agente jugó su última carta. Sabemos de tu otra identidad, Daniel. Sabemos que planeas escapar. Me miró a los ojos y vi algo que no esperaba, comprensión.
Podemos ayudarte a dejar atrás tu pasado. Podemos hacer que esa otra identidad sea válida. Si cooperas, te garantizamos una nueva vida, una en la que serás verdaderamente libre. Su oferta era tentadora, pero también aterradora. ¿Podría realmente dejar todo atrás? El agente se levantó de la silla, su mirada fija en mí como si pudiera ver más allá de mi exterior. Me dijo que lo pensara y salió de la habitación, dejándome solo. Por un momento, me sentí atrapado en una especie de vacío. ¿Por qué estaba tan confiado? ¿No temía que escapara? Pero mi mente no tuvo tiempo de enfocarse en su extraño comportamiento. De repente, regresé al pasado, a aquel momento crucial en el que decidí crear una segunda identidad. Todo comenzó después de esa brutal paliza. Había cometido el error de mencionar que quería salir de este mundo. Fue solo una idea dicha en voz alta, pero sus consecuencias fueron devastadoras. Me golpearon tan fuerte que pensé que no sobreviviría. Fue entonces cuando entendí que no había salida fácil. Sabía que, una vez terminada la escuela, me arrastrarían por completo al lado más oscuro de esta vida. Necesitaba un plan, algo que me permitiera escapar. Pero, ¿cómo podía estar seguro de que funcionaría? ¿Cómo podría confiar en algo en un mundo donde todo parecía destinado a fallar? Cuando finalmente me mudé cerca de la universidad, encontré la oportunidad que buscaba. Arrendé 2 departamentos, uno al lado del otro. Mi corazón latía con fuerza mientras visualizaba cómo haría que este plan funcionara. Fue un riesgo enorme, pero era el único camino que veía. Comencé a trabajar en el hueco entre las paredes. Lo hice lo suficientemente grande como para que pudiera pasar de un lado al otro con facilidad. Cubrí cada lado con armarios de ropa, asegurándome de que nadie sospechara. Para cualquiera que mirara, los departamentos parecían normales, pero para mí, eran una puerta hacia una vida distinta. Mi identidad falsa era completamente diferente a mí. Mientras que mi verdadero yo estaba atrapado en las sombras, esa otra versión de mí podía ser libre, aunque fuera solo una fachada. En esa identidad falsa, podía permitirme ser alguien más. Alguien mejor. Alguien que quizás merecía una vida normal. Sin embargo, ni siquiera ese respiro podía eliminar la presión de mi realidad. Sabía que no podía mantener esta mentira para siempre. El agente lo sabía también, y eso me daba miedo. Media hora después, el agente regresó. Entró en la habitación con pasos firmes y directos, y se detuvo frente a mí. Su mirada era calculadora, pero también transmitía una pizca de paciencia. ¿Vas a colaborar?, preguntó con un tono que no permitía evasivas. ¿Qué se suponía que debía responder? Si me negaba, me hundirían en la cárcel. Sabía demasiado, había hecho demasiado. Pero si aceptaba, no solo estaba arriesgando mi vida, sino también mi cordura. Después de unos momentos de silencio que se sintieron como horas, respondí: colaboraré, pero con 3 condiciones. El agente arqueó una ceja, claramente intrigado. Primero, quiero que mi identidad falsa sea válida. Necesito que sea reconocida para poder usarla como una salida real. Segundo, quiero que me ayuden a fingir mi muerte. Si mi jefe descubre que sigo vivo, todo esto será en vano. Y tercero, quiero que salven a todos los que han sido secuestrados por él, incluida mi novia. El agente se quedó en silencio, reflexionando sobre mis palabras. Por un momento, pensé que rechazaría mis términos, pero entonces asintió lentamente. Está bien, dijo finalmente. Cumpliremos tus condiciones. Una pequeña chispa de esperanza encendió mi interior, pero no duró mucho. Él comenzó a explicarme el plan y, mientras lo hacía, noté algo inquietante. Había detalles que no encajaban, elementos que parecían inconsistentes. ¿Cómo pretendían atrapar a mi jefe con un plan tan incompleto? Las piezas no encajaban, y eso me preocupaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sentado allí, mientras el agente hablaba, no pude evitar sentir que había algo más en juego. Algo que no me estaban diciendo. Y aunque acepté sus términos, una duda se plantó firmemente en mi mente: ¿sería este el final de mi historia o solo el principio de algo aún más oscuro?
Revisé el plan una y otra vez, intentando encontrarle sentido. Ellos me explicaban cada paso, pero no podía evitar notar las inconsistencias, los puntos débiles que parecían obvios para cualquiera que se enfrentara a una operación de esta magnitud. ¿Cómo era posible que agentes del FBI dejaran cabos sueltos en un plan como este? En un momento de frustración, incluso me reí en su cara. ¿En serio son agentes del FBI? Pregunté, con un tono de incredulidad que no pude disimular. El agente principal, el mismo que había hablado conmigo desde el principio, no pareció inmutarse. En lugar de ofenderse, cruzó los brazos y me miró con una calma que me inquietó. Tienes razón en dudar, dijo con un tono frío. El plan está incompleto porque necesitamos tu ayuda para terminarlo. Esa respuesta me dejó desconcertado. ¿Por qué necesitarían mi ayuda? ¿Qué podía aportarles alguien como yo a un equipo de agentes experimentados? Pero, al parecer, mi experiencia dentro de la organización del jefe era crucial para completar las piezas que les faltaban. Fue así como ambos comenzamos a planear todo. Cada detalle fue analizado al extremo, cada paso debía ser ejecutado con precisión. No había margen para el error. Al final, el plan quedó así: los agentes simularían que yo había asesinado a la familia. Ellos se encargarían de difundir la noticia, asegurándose de que todos, incluida la organización de mi jefe, creyeran que había cumplido con mi misión. Por supuesto, la familia no estaría realmente muerta. Habían ideado un sistema para garantizar su protección mientras se difundía la mentira. Pero el plan no terminaba ahí. El verdadero desafío era el siguiente paso. En lugar de llevarle al jefe al niño de la familia, como me había ordenado, acordamos que yo entregaría a otro niño casi igual. Este niño no era un cualquiera, era parte del equipo del FBI. Había sido entrenado desde muy pequeño para infiltrarse en situaciones extremas. ¿Es en serio?, pregunté, incrédulo, cuando me explicaron esta parte. ¿Un niño? ¿Planean poner todo el peso de este plan en un niño de 7 años? El agente principal me miró sin titubear. Este niño está mejor preparado de lo que piensas. Ha estado en misiones más peligrosas que esta. Es su deber, y confío en que hará su parte. Pero yo no podía quitarme la sensación de que algo saldría mal. ¿Qué pasaría si el niño cometía un error? ¿Si decía algo que no debía? ¿Si el jefe descubría la trampa antes de que pudiéramos actuar? Las posibilidades de fracaso eran demasiado altas, y no podía evitar sentirme responsable por arrastrar a un inocente a este peligro. El agente intentó tranquilizarme, asegurándome que el niño sabía lo que hacía. Me dijo que sería él quien proporcionaría información clave una vez que estuviera dentro, la ubicación exacta de las personas secuestradas, cuántas eran, cómo estaba estructurado el lugar. Todo dependía de él. La conversación se tornó aún más inquietante cuando mencionaron a mi novia. Sabemos que tu jefe no la soltará, incluso después de que cumplas con lo que te pidió, dijo el agente. Mis puños se apretaron al escuchar eso. No podía soportar la idea de que ella siguiera en peligro, y menos cuando yo estaba arriesgando todo para salvarla. Pero lo peor estaba por venir. Hemos estado investigando a tu jefe, continuó el agente. La semana pasada, tuvo una reunión con un magnate. Según nuestros informes, este hombre está buscando órganos compatibles para un trasplante urgente. Y se detuvo, como si dudara en decirme lo que venía. ¿Y qué? Insistí, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. El agente me miró directamente a los ojos. Tu novia es compatible. Mi mente se detuvo. No podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Estaban diciendo que planeaban usar a Ignacia como una mercancía? ¿Que iban a vender sus órganos a ese magnate? Eso es imposible. Grité, incapaz de controlar mi furia. El agente trató de calmarme, poniéndome una mano en el hombro. Entiendo cómo te sientes, pero esto confirma que debemos actuar rápido. Si seguimos el plan al pie de la letra, podremos salvarla a ella y a todos los demás que estén en peligro. Respiré profundamente, intentando calmar el torbellino de emociones que me consumía. No podía dejar que mi ira nublara mi juicio.
Si quería salvar a Ignacia, tenía que confiar en ellos y hacer mi parte. Seguimos organizando el plan, ajustando cada detalle para asegurarnos de que no hubiera margen de error. Pero en el fondo, una voz persistente me susurraba que esto era solo el principio de algo mucho más grande y mucho más peligroso. Lo siguiente que haríamos sería preparar el escenario para la trampa. El plan consistía en que, cuando el jefe se negara a entregarme a mi novia, yo sabía que él me sugeriría robarle al magnate. Yo lo sabía, porque conocía bien a mi jefe, su ambición era insaciable, y el resentimiento que le tenía a ese viejo por no permitirle actuar con libertad sería la excusa perfecta. Esa chispa de odio podría ser utilizada a nuestro favor. Una vez que el jefe diera la orden, nos reuniríamos nuevamente para ejecutar la siguiente parte del plan. Todo parecía en su lugar, al menos sobre el papel. Pero en mi mente, las dudas seguían resonando como un eco incesante. El agente y su equipo se encargaron de preparar al niño. Lo vestían con ropa normal, pero su tranquilidad y su mirada fija eran casi escalofriantes. Cuando me lo entregaron, sentí un nudo en el estómago que apenas podía ignorar. Era como mirar una versión rota de lo que yo había sido, aunque aquel niño parecía mucho más fuerte, más seguro, como si la vida no lo hubiera aplastado aún. Subí al auto, y él se acomodó en el asiento trasero sin decir una palabra. Arranqué el motor y comencé a conducir bajo un cielo encapotado, mientras la lluvia empezaba a caer con fuerza. El sonido de las gotas golpeando el parabrisas mezclado con el retumbar de los truenos me devolvió a aquel día. Mi mente no podía evitar retroceder al momento en que mi vida cambió para siempre. Las similitudes eran abrumadoras. Llovía igual, el cielo estaba tan oscuro como entonces, y los relámpagos iluminaban el camino de una forma casi teatral. Miré por el retrovisor, y ahí estaba él, sentado con calma, como si no tuviera idea de lo que estaba a punto de pasar. Pero yo lo sabía. Yo sabía lo que significaba ser ese niño. En ese instante, las palabras de aquel hombre que me arruinó la vida comenzaron a retumbar en mi cabeza. Podía escuchar su voz temblorosa, sus súplicas llenas de arrepentimiento, las mismas palabras que repitió antes de que todo terminara para él. Perdóname, no tenía opción, lo siento. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La memoria de ese día era tan vívida que parecía que estaba ocurriendo de nuevo. Pero esta vez, yo no era el niño. Esta vez, yo era el hombre que llevaba a un niño en el auto. ¿Qué estoy haciendo? Esa pregunta me golpeó con una fuerza que casi me dejó sin aliento. El volante temblaba bajo mis manos, o quizás era yo quien temblaba. El ruido del limpiaparabrisas se mezclaba con el tamborileo constante de la lluvia, pero en mi mente todo estaba en silencio, salvo por esa pregunta que no dejaba de repetirse. ¿Y si yo estaba a punto de arruinarle la vida a este niño como aquel hombre me la arruinó a mí? Miré nuevamente por el retrovisor, y el reflejo me devolvió algo más que la imagen del niño. Vi mi propio reflejo en él. Lo vi tal y como era en ese entonces, indefenso, lleno de preguntas, atrapado en un destino que no había elegido. Mi respiración se volvió pesada. Las palabras de aquel hombre resonaban aún más fuerte ahora. Perdóname, lo siento. Pero esta vez, no era su voz la que escuchaba. Era la mía. Me imaginé pidiendo perdón, de rodillas, con lágrimas en los ojos, como lo hizo aquel hombre. Me imaginé suplicando por algo que nunca podría reparar. Y entonces lo supe. Si yo cometía el mismo error, si cruzaba esa línea, nunca me lo perdonaría. Pero la idea no terminaba ahí. Si llegara a cometer ese acto, si de verdad le arrebatara todo a alguien más, sabía cuál sería el final de esa historia. Sabía que no podría vivir con la culpa. Sabía que terminaría como aquel hombre. ¿Sería capaz de hacerlo? ¿Sería capaz de quitarme la vida también? La pregunta se quedó suspendida en el aire, pesada como una roca. Mis manos apretaron el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Por un momento, el mundo entero se redujo a esa pequeña cabina, al sonido de la lluvia y al rostro tranquilo de aquel niño reflejado en el retrovisor. Mientras seguía conduciendo, cada kilómetro que avanzaba me parecía un paso más cerca de un abismo del que no estaba seguro si podría regresar.
El peso de lo que estaba a punto de hacer amenazaba con aplastarme. ¿Y si el ciclo se repetía? ¿Y si todo lo que yo había sufrido terminaba por convertirse en el destino de otro niño? Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, y un solo paso en falso podría hacerme caer. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía retroceder. El plan ya estaba en marcha. Y lo único que podía hacer ahora era esperar que, al final de todo, las piezas cayeran en el lugar correcto y que yo no terminara convertido en lo que más odiaba. Cuando llegamos, entregué al niño al jefe. Apenas lo vio, hizo una señal, y 2 de sus hombres se acercaron para llevárselo. Observé cómo se alejaban, y no pude evitar sentir que todo se estaba desarrollando de manera escalofriantemente familiar. Era como si estuviera reviviendo el mismo escenario de cuando conocí al jefe por primera vez. La misma atmósfera opresiva, la misma mirada fría y calculadora en sus ojos, y la misma sensación de ser una pieza más en un juego que él dominaba. Tal como había predicho, el jefe no cumplió su promesa. En lugar de entregarme a mi novia, me dio una nueva orden: debía robar la caja fuerte de ese magnate y matarlo. Sabía que eso ocurriría. Conocía demasiado bien la ambición de mi jefe, y su rencor hacia ese hombre era suficiente para empujarme hacia una misión que no tenía intención de cumplir completamente. Al día siguiente, me encontré en secreto con el agente para planificar la siguiente parte del plan. Le conté todo lo que sabía y lo que el jefe me había mandado hacer. Era el momento de tomar el control de la situación. El plan que diseñamos era claro, pero cada paso debía ejecutarse con precisión. Yo cumpliría las órdenes del jefe, con la excepción de matar al magnate, ya que ellos lo querían con vida para enfrentarlo a la justicia. Acepté, aunque algo en mí dudaba de que la justicia que buscaban fuera suficiente. La idea era que yo llegaría al lugar con mis hombres, junto con otros infiltrados del FBI que actuarían como parte de mi grupo para no levantar sospechas. Una vez allí, liberaríamos a los prisioneros y permitiríamos que el FBI hiciera su entrada y arrestara a todos. Cuando eso ocurriera, yo debía huir, fingiendo que había robado la caja fuerte y que estaba escapando. El agente me explicó cada detalle. Fingirían perseguirme mientras yo huía en una avioneta que ellos mismos me proporcionarían. Me entrenarían para usarla, pero el objetivo no era llegar lejos. En el momento indicado, dispararían al tanque de combustible para que la avioneta explotara. Antes de eso, yo saltaría con un paracaídas y todo haría parecer que había muerto en el accidente. Mi muerte sería el cierre perfecto para mi historia. Todos estuvieron de acuerdo con el plan. Pero algo en la mirada de la gente me hizo entender que había más detrás de todo esto. Después de la reunión, seguí a la gente. Quería asegurarme de que no había más secretos. Lo encontré afuera, encendiendo un cigarrillo bajo el cielo nublado. Me acerqué, y sin decir nada, acepté el cigarrillo que me ofreció. Compartimos un momento de silencio que solo fue interrumpido por el sonido del viento y el humo que se disipaba lentamente en el aire. Entonces habló. Sabes, a veces, la justicia que nos ofrece la ley es insignificante. Su tono era grave, pero había algo en sus palabras que iba más allá de la frustración. Era dolor. Era rabia contenida. Lo miré mientras inhalaba profundamente y fijaba la vista en el cielo. Su semblante endurecido parecía tallado por años de decepciones y batallas perdidas. A pesar de todo esto, incluso si arrestamos a ese magnate, sabes tan bien como yo que probablemente se saldrá con la suya. Su voz se quebró ligeramente, pero no dejó de mirar hacia arriba, como buscando respuestas en las nubes grises. Porque la justicia está llena de corrupción. Sentí un escalofrío recorrerme. Sus palabras resonaban con una verdad que yo conocía demasiado bien, pero que hasta ahora no había querido aceptar. Es por eso que, a veces, pienso que la verdadera justicia no está en los tribunales. Exhaló el humo lentamente, como si quisiera dejar ir algo más que el tabaco. Está en nuestras manos. Volvió su mirada hacia mí. Sus ojos, cansados pero intensos, parecían perforar hasta lo más profundo de mi ser. Ninguno de los desgraciados que están con ese viejo merece seguir respirando. Ninguno. No me estaba dando órdenes. Lo sabía.
pero su mensaje era claro. La justicia no siempre podía esperar. A veces, era necesario tomarla por mano propia. Lo entendí. Cada palabra que decía, cada mirada que me dirigía, me dejaba claro cuánto despreciaba a gente como ese magnate. No era solo profesional. Era personal. Antes de irse, me dio una última calada de su cigarrillo. Mientras lo terminaba, su voz volvió a sonar, esta vez más baja, casi como un susurro. Todo lo que has hecho y todo lo que harás antes de tu libertad, será perdonado. No dijo más. Se dio la vuelta y se marchó, dejándome allí con un cigarrillo apagado y un peso enorme en el pecho. Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente, como una verdad ineludible. ¿Qué era la justicia realmente? ¿Lo que dictaba la ley o lo que dictaba nuestra conciencia? Mientras veía su figura desaparecer en la distancia, supe que esa decisión pronto sería mía. Y cuando llegara el momento, no habría marcha atrás. Cuando llegó el momento de realizar el plan, todo parecía ir según lo previsto. Mis hombres colocaban las bombas en los puntos acordados, mientras los agentes encubiertos comenzaban a sacar a las chicas del lugar. Yo tenía mi objetivo claro, robar la caja fuerte. Lo hice con precisión, como si fuera una rutina más, pero todo cambió en el instante en que vi a ese viejo frente a mí. Allí estaba él, el magnate. Su sola presencia me recordó lo que me había dicho el agente, todo lo que hagas antes de ser libre será perdonado. Pero esa frase no era un consuelo, sino una carga. Mi mente buscaba excusas para justificar lo que estaba haciendo, para ignorar el peso de las vidas que dejábamos atrás. No importa si escorias como ellos mueren, me repetía, tratando de convencerme, pero la verdad era que esas palabras me dolían más de lo que jamás admitiría. Cuando el FBI llegó al lugar, todo se desató. Era mi señal para huir. El corazón me palpitaba tan fuerte que sentía que podría escuchar su eco en la avioneta mientras corría. Sabía que cada disparo que escuchaba detrás de mí era real, que uno solo podría acabar conmigo. La adrenalina me quemaba las venas, pero no podía dejar que el miedo me paralizara. Tal y como habíamos planeado, intercambié mi maleta por otra y me lancé a la avioneta. Todo parecía ir como debía, hasta que el teléfono sonó. Al ver el nombre del jefe en la pantalla, una sensación de alarma se encendió en mí. Contesté, pero lo que escuché al otro lado de la línea me destrozó. Era su voz. Era mi novia. En el momento en que ella habló, sentí como algo en mi interior se rompía en 1000 pedazos. Mi mente se llenó de imágenes de ella, de nosotros, de todo lo que había sido y de lo que nunca podría ser. Por un instante, el ruido de los motores y los disparos se desvaneció, y lo único que podía oír era el eco de su voz. Fue entonces cuando tomé una decisión. Debía dejarla ir. Ella y yo no podíamos estar juntos. Yo era un caos, una sombra que solo la arrastraría a mi oscuridad. Necesitaba que me odiara, que no tuviera ni una razón para buscarme. Cada palabra que pronuncié me dolió más que cualquier herida física que hubiera recibido en mi vida. Podía sentir cómo mi corazón se apretaba con cada frase hiriente que salía de mi boca, pero no podía detenerme. Tenía que ser cruel. Tenía que asegurarme de que ella nunca quisiera volver a verme. No significas nada para mí. Esas palabras casi me ahogaron, pero las dije con un tono firme que no dejaba espacio para dudas. Podía escuchar su llanto al otro lado de la línea, y eso me desgarraba aún más. Quería consolarla, quería decirle que todo esto era una mentira, que la amaba más de lo que podía expresar, pero no lo hice. No podía permitírmelo. Cuando ya no pude soportarlo más, colgué. La línea se cortó, pero su voz seguía resonando en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez como una maldición. Había tomado la decisión de soltarla, pero hacerlo me estaba destrozando. Sabía que esto no era algo nuevo. Desde el principio, desde el día en que ella prefirió esta versión de mí, mi fachada distorsionada, rota y oscura, por encima de mi verdadera identidad, supe que nuestra relación estaba condenada. Recordé la primera vez que la vi. Fue con mi identidad falsa, esa que había creado para intentar sobrevivir en un mundo que no dejaba espacio para la vulnerabilidad.
Me enamoré de ella al instante, de su risa, de su forma de ver el mundo con una luz que yo creía haber perdido para siempre. Tenía planes de confesarle mis sentimientos, pero antes de que pudiera hacerlo, descubrí que ella ya tenía novio. Fue un golpe devastador, pero esa misma noche, ella apareció frente a mí, frente a esta versión rota de mí, y me pidió que fuera su novio. Fue un momento agridulce, porque aunque mi corazón gritaba por estar con ella, también entendí algo que me dolió profundamente: ella nunca aceptaría a mi verdadero yo. Aún así, acepté. La amé como nunca había amado a nadie, pero siempre con esa sombra de duda, con ese miedo de que, si alguna vez descubría quién era realmente, me dejaría. Ahora todo había terminado. Mientras veía cómo la avioneta explotaba en el cielo, sentí que esa parte de mí, la versión rota, la sombra que había tenido que cargar durante tantos años, también se desvanecía en las llamas. Pero con ella también se iba mi esperanza, mi amor y todo lo que alguna vez había soñado. Había perdido a la única persona que me había hecho sentir vivo, pero sabía que era lo correcto. Ella merecía una vida lejos de mí, lejos de mi oscuridad, lejos de un futuro que solo le traería dolor. Y mientras las cenizas de la avioneta caían como lluvia sobre el horizonte, me prometí a mí mismo que, algún día, ella entendería por qué lo hice. Y aunque sabía que nunca me perdonaría, esperaba que, al menos, pudiera encontrar la felicidad que yo nunca le pude dar. Una vez que logré tocar el suelo, unos agentes ya me estaban esperando para sacarme de allí. El aire fresco de la noche me golpeó con fuerza, pero no logró calmar el torbellino en mi interior. Sabía que la siguiente parte del plan estaba en marcha, y que el agente se encargaría de ejecutarla. Él sería quien liberaría a los secuestrados y arrestaría a mi jefe, bueno, a mi ex jefe. Las horas que siguieron fueron interminables. Me quedé en un cuarto pequeño, con una luz tenue que parecía burlarse de mi ansiedad. Cada segundo se sentía como una eternidad, y mi mente no dejaba de imaginar lo que podría estar pasando allá afuera. ¿Estarían todos a salvo? ¿Habría salido bien? ¿Y mi novia? Finalmente, la puerta se abrió, y el agente entró. Antes de que pudiera decir una palabra, corrí hacia él. ¿Qué pasó?, pregunté con desesperación. Él sonrió levemente, como quien sabe que trae buenas noticias. Todo salió bien. Tu novia está bien. Sentí que el peso de un mundo entero se aliviaba de mis hombros. Pero antes de que pudiera respirar con tranquilidad, pregunté por mi ex jefe. Se resistió, tuve que hacerlo, dijo, con un tono más sombrío. Me miró directamente a los ojos, como si quisiera asegurarse de que entendiera la gravedad de sus palabras. Cayó durante el enfrentamiento. Por un instante, no supe cómo sentirme. Parte de mí estaba aliviada, pero otra parte, una más profunda y rota, no podía evitar sentir una punzada de culpa. Mi ex jefe, con todos sus defectos, había sido el único vínculo que había tenido con mi infancia perdida, con esa oscuridad que me había moldeado. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia se esparciera como pólvora. Mi muerte estaba en todos los canales. Yo era ahora un espectro, alguien que había dejado de existir en el mundo real. Al mismo tiempo, los medios celebraban a la gente por su gran logro, desmantelar una de las bandas más grandes del país. Los días pasaron, y el agente cumplió su promesa. Mi identidad falsa, la que había usado durante años para sobrevivir, se convirtió en mi identidad oficial. Ahora podía ser completamente yo. ¿Pero quién era yo? El agente organizó un vuelo para mí hacia un lugar donde nadie me encontraría. Aunque, después de todo lo que hicimos, no creo que te sigan, dijo con su tono burlón habitual. Pero, unas horas antes de que el vuelo saliera, algo dentro de mí me impulsó a ir al cementerio. No sabía por qué, pero sentía que era algo que debía hacer. Quizás necesitaba cerrar un ciclo, dejar atrás todo lo que había sido. Quizás, viendo cómo mi otro yo yacía bajo 3 metros de tierra, podría finalmente enterrar la oscuridad. Sin darme cuenta, ya estaba frente a la lápida. Era sencilla, sin adornos. Solo un nombre grabado en piedra, Daniel. Me quedé mirándola en silencio, mientras los recuerdos comenzaban a arremolinarse en mi mente. Daniel. Ese nombre,
no me pertenecía, pero había sido mío durante tanto tiempo que se sentía como si estuviera grabado en mi propia piel. Ese nombre cargaba con la culpa de todo lo que había hecho. Pero no solo con la mía, sino también con la del hombre que me había arruinado la vida. Me arrodillé frente a la lápida, sintiendo como una oleada de emociones me invadía. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por mi rostro mientras dejaba que las palabras no dichas se derramaran en el aire. Daniel, susurré. Ese nombre se sentía como un peso muerto en mi lengua. Ese era tu nombre. No el mío. Pero durante años lo llevé conmigo, como una herida abierta, como una maldición que no podía soltar. Recordé el día en que ese hombre, el verdadero Daniel, me arrebató todo. Mi familia, mi infancia, mi libertad. Ese hombre no solo me quitó lo que tenía, sino que me dejó su nombre, como si fuera un legado que no podía rechazar. Tu nombre me definió, pero no porque quisiera. Lo llevé porque no tenía elección. Porque tú me lo dejaste como una marca, como un recordatorio de lo que me hiciste. Pero aquí termina todo. La brisa fría del cementerio acariciaba mi rostro mientras hablaba, pero no podía detenerme. Cada palabra era un pedazo de la carga que llevaba, desprendiéndose de mí. Aquí yace Daniel. El hombre que me destruyó. Pero también aquí yace el Daniel que me vi obligado a ser. Ese Daniel está muerto. Y yo quiero vivir. Me quedé allí unos minutos más, en silencio, dejando que la paz comenzara a instalarse en mí. Al final, me levanté y di un último vistazo a la lápida. No era solo el fin de Daniel, era el inicio de alguien nuevo. De alguien que, por primera vez en mucho tiempo, tenía la esperanza de encontrar algo más allá de la oscuridad. Me quedé allí, de pie, frente a la lápida. El viento soplaba con fuerza, arrastrando las hojas secas y levantando el polvo alrededor, como si el mismo aire quisiera borrar las huellas de lo que alguna vez fui. Era un viento extraño, uno que parecía tener vida propia, como si con cada ráfaga intentara llevarse la culpa que me carcomía, como si tratara de borrar el peso de todas mis decisiones. Cerré los ojos por un instante, dejando que el frío golpeara mi rostro, y en ese silencio escuché los ecos de mi vida pasada. La oscuridad, los gritos, el dolor, todo parecía disiparse con cada susurro del viento. Estuve ahí mucho tiempo, más del que esperaba. Cada minuto era un golpe en el pecho, una lucha interna para no caer de rodillas y romperme por completo. Cuando estaba a punto de marcharme, vi una figura a lo lejos. No tardé en reconocerla, era ella. Mi corazón se detuvo por un instante. Mi mente gritaba que debía esconderme, pero mi cuerpo no respondió. Estaba paralizado. Ella ya no es mi novia, pensé, ella y yo ya no somos nada. Repetí esas palabras como un mantra, intentando convencerme de que era lo mejor, pero en lo más profundo de mi ser sabía que no era cierto. Ella siempre sería todo. Cuando sus ojos me vieron, no me reconoció. Su rostro mostraba confusión. No dijo nada, no preguntó nada. En su mirada no había sorpresa ni rabia, solo algo que no pude descifrar. A ella no le importó quién era yo, no le importó qué conexión tenía con la lápida frente a la que estaba. Su único objetivo parecía ser esa piedra, ese nombre que cargaba con toda la culpa y el odio. Me quedé de pie a un lado, observándola sin atreverme a decir nada. Lo primero que hizo fue escupir la lápida, un acto que me sorprendió y me dolió más de lo que quería admitir. Luego comenzó a patearla, con una furia que parecía inagotable. Cada golpe resonaba en el aire como un latido acelerado. Entonces llegaron las palabras. Cada insulto, cada maldición, cada reproche caía sobre la piedra como un martillo, pero cada una de esas palabras parecía dirigida a mí. Podía sentir el peso de su dolor, podía sentir cómo su voz temblaba de rabia y tristeza. Luego vino el lamento. Su voz, antes cargada de odio, se rompió en un llanto desgarrador. Cayó de rodillas frente a la lápida, sus manos temblando mientras acariciaba la fría piedra. ¿Por qué me abandonaste?, decía entre sollozos. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste sola? Su dolor era tan palpable que sentí como si me arrancaran el alma. Quería acercarme, quería decirle que estaba ahí,
que no la había abandonado, pero sabía que no podía. Sabía que yo era la razón de su sufrimiento. En mi mente, las palabras se acumulaban, las súplicas, los perdones que jamás me atrevería a pronunciar. Me maldecía a mí mismo por todo lo que le había hecho, por todo lo que le había quitado. Ella, mi luz en la oscuridad, ahora era un reflejo del dolor que yo había causado. Ella siguió allí, llorando, dejando que su alma se desbordara frente a esa lápida. Yo no soporté más. Mi pecho se sentía como si estuviera siendo aplastado, mis pasos se hicieron torpes y pesados mientras me alejaba. Cada paso parecía durar una eternidad, cada respiración era un esfuerzo monumental. Antes de salir del cementerio, me detuve y miré hacia atrás. Las lápidas se alzaban como testigos mudos de mi despedida. El viento seguía soplando con fuerza, envolviéndome en un abrazo helado. Una pequeña sonrisa se formó en mi rostro, no de felicidad, sino de alivio. Había dejado atrás a Daniel, al hombre que cargaba con la culpa y el odio. Ahora era el momento de empezar de nuevo, de intentar encontrar la redención. Miré al horizonte y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Si algún día cuento mi historia, espero no confundirlos.